Hola, mi nombre es Javier Calderón Cárcamo, soy del quinto año, grupo 2 del Departamento de Fitotecnia y hoy voy a desarrollar un tema para la materia de economía agrícola. El tema de mi elección fue el impacto de la pandemia en la industria cárnica en México y en Estados Unidos. Como pequeña introducción, quiero recalcar la importancia de la carne de los animales en la alimentación del ser humano, ya que desde el inicio de la historia humana, el consumo de alimentos con alto contenido proteico le permitió al hombre satisfacer una necesidad esencial que es la alimentación. Además de que la carne provee sustancias al cerebro que le permitieron desarrollarse de generación en generación y ser lo que hoy somos. Tanto fue el consumo de la carne que se llegó al punto de tener criaderos para el consumo, que hoy en día han evolucionado a establos ganaderos e industrias que son inclusive hoy en día gigantes corporativos en todo el mundo. Ahora, el origen del problema. Desde el inicio y propagación del virus SARS-CoV-2 en China en diciembre de 2019 y posteriormente hasta el 14 de febrero del 2020, que fue catalogado como una pandemia, ocasionó en la población mundial una reducción en la movilidad de las personas y con ello de los mercados. Por esta situación hubo compras de pánico de productos comerciales, hubo cierre de industrias manufactureras y del sector de alimentos. Aquí tenemos una gráfica con los principales países consumidores per cápita. En primer lugar tenemos a Estados Unidos con 119 kilogramos, a Argentina con 114, a Brasil con 99, a la Unión Europea con 78 y a México en el quinto lugar con 69. El consumo per cápita se refiere al total de kilogramos de carne que consume un habitante durante un año. La industria de la carne y la economía. El aporte de la industria de la carne a la economía radica en la creación de nuevos empleos, en exportaciones e importaciones, el aporte al Producto Interno Bruto del país. Por ejemplo, datos del Consejo Mexicano de la Carne indican que para 2009 en México hubo un 24.3% de aporte al Producto Interno Bruto y en el sector cárnico significó un 25.9%, generando un total de 80,000 empleos tan solo en el sector cárnico. Las desventajas. Desde el inicio de la pandemia, múltiples industrias han reducido la capacidad de producción en algunas plantas de procesado debido a las medidas que implementó el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud. Además, en el punto en el cual fue declarado el COVID-19 como pandemia, las personas generaron compras de pánico, ocasionando un desabasto en los centros comerciales e interrumpiendo el flujo y la cadena de producción. Además, los contagios constantes de COVID en los empleados de estas industrias fue cada vez más en aumento. Ahora, para la ejemplificación que pasó en Estados Unidos, iré tocando algunos puntos, iré dando fechas, cifras, así que es importante que presten atención. Primero, ¿qué pasó con Tyson Foods? Una planta que se encuentra en Iowa reportó al menos unos 3,000 infectados y 44 muertos por el virus. Entonces, esto ocasionó el cierre temporal de esta planta. Ahora, ¿qué pasó con la pérdida de los millones porcinos? El Consejo Nacional de Productores de Cerdo de Estados Unidos ha informado en una rueda de prensa que a la fecha se han perdido 5 millones de dólares en la producción de cerdo por culpa de la crisis de coronavirus. Además, el desastre financiero que ocasionó todo esto ha involucrado al Consejo y a todos los productores de cerdo a pedir insumos al gobierno para poder rescatar esta parte de la producción. Ahora, ¿qué pasó con los miles de infectados y en las plantas cerradas? Para el 6 de junio se registraron al menos unos 20,400 casos por coronavirus en las 216 plantas empacadoras en los 33 estados, según el Centro de Informes de Investigación del Medio Oeste, en comparación con USA Today. Al menos 74 trabajadores habían muerto a esa fecha. Ahora, las posibilidades de exportación.
A pesar del cierre de las plantas, la Federación de Exportación de la Carne de Estados Unidos se mantuvo constantemente activa en las exportaciones de la carne de cerdo, que lograron crecer un 40% a medida de las necesidades y de la demanda del mercado de China. La desventaja fue la exportación de la carne de res, la cual cayó un 22% en abril. Ahora, otro aspecto muy importante es los sacrificios y los desperdicios. El efecto que tuvo el cierre de 48 plantas empacadoras en todo el país, y así junto con los 216 casos de industrias que fueron cerradas, detuvo el tránsito y el proceso de los animales. ¿Qué ocasionó esto? Pues que los ganaderos no tuvieran más opción que sacrificarlos. ¿A qué me refiero con esto? Millones de animales de estas plantas que tenían la capacidad de procesado fueron totalmente asesinados, fueron acumulados en partes y exponiendo el desperdicio que hay en Estados Unidos. Estos fueron datos del Departamento de Agricultura, que tan solo 15 factorías procesan más del 50% de todos los cerdos en Estados Unidos, y solo 10 plantas procesan cerca del 60% de toda la carne que se consume en el país. Ahora, el caso de la carne en México. En 2019, México fue catalogado como el tercer mayor exportador extranjero de carne de res a Estados Unidos, por debajo de Australia y Canadá. Estas exportaciones lograron alcanzar 232,000 toneladas de carne de res. Estados Unidos representó alrededor del 86% de las exportaciones de carne de res mexicana, valuadas en 1.300 millones de dólares. Ahora, las relaciones que se mantuvieron con Canadá y Estados Unidos. Para México, el panorama del mercado es un poquito más alentador, ya que en 2009 el intercambio comercial de cárnicos entre Canadá y Estados Unidos alcanzó los 2.286.284 toneladas, que se evaluaron en 4.854 millones de dólares. Ante la pandemia, el Consejo Mexicano de la Carne aseguró que el suministro a los países del norte no se iba a detener. Ahora, México como segundo exportador principal de carne de Estados Unidos. Para esto, el primer cuatrimestre del año, de este año, la industria cárnica mexicana se convirtió en el segundo proveedor de carne de Estados Unidos, por detrás de Canadá. Esto debido a que el desarrollo de las exportaciones de México se encuentra en un constante ritmo del 11% de la producción. Las cifras en cuanto a la producción exportada del 1 de enero al 9 de mayo de este año llegó a un volumen de 97.922 toneladas. Ahora, de acuerdo con el grupo de consultores mexicanos agrícolas, el volumen exportado de carne de res a China en el primer mes del año fue de un 13.3% mayor en comparativa con la alza de un 10.7% en el valor comercial. Todo esto debido a una disminución del 2.3% en el precio. Ahora, las exportaciones de becerros a China suman unas 100,000 cabezas, que representan una alza en el 7.9% y un crecimiento en el valor del 2.9%, con 57.8 millones de dólares, debido a una reducción en el 4.7% del precio. Ahora, la balanza comercial del bovino en carne y en ganado en pie es una superativa por 67.6 millones de dólares. Con esto, las exportaciones de carne de cerdo son mayores durante enero del 2020
en un 26.8%. El valor comercial subió un 36.3%, causa por la alza del 7.5% en el precio. Ahora, el volumen de las importaciones es mayor en 6.7% con 109.000 toneladas. Sin embargo, un alza del 39.5% en el precio eleva el valor comercial hasta un 48.8% a 196 millones de dólares para el mercado mexicano, un potencial muy amplio. Ahora, pese a todo esto, el comercio con China se ha mantenido constante en México debido a las negociaciones del Consejo Mexicano de la Carne y a las demandas de China. Y con todo esto, además de la baja producción y la escasez que tuvo Estados Unidos, le abrió las puertas a México al mercado de China. Ahora, voy a hacer una comparativa un tanto drástica. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en las industrias de la carne? Tan solo en México, pese al panorama desalentador, el gran número de contagiados en México no superaba los 20, en comparación con los 20.400 reportados en los Estados Unidos. Sumado a esto, en principios del año y hasta la primera semana de mayo, las exportaciones de la carne mexicana alcanzaron casi los 87.000 toneladas, un aumento aproximadamente en 80 toneladas en comparación al periodo del mismo año del año pasado. Estos son datos del Departamento de Estados Unidos de Agricultura. Ahora, pese a todo esto, es inevitable notar cómo la escasez en Estados Unidos se ha visto reflejada en un incremento del 45% del consumo en las personas durante el contagio, mientras que en México se ha mantenido un tanto más habitual. No ha habido incremento en las necesidades durante el periodo que va de pandemia. Para finalizar, presentaré las conclusiones y algunas recomendaciones respecto al tema. Primero, la reducción de la movilidad y de los múltiples contagios en las plantas procesadoras de cárnicos en Estados Unidos obligó a reducir un 40% la producción de estas, además de que a Estados Unidos le ha costado millones de dólares y de animales esta crisis ocasionada por el COVID. Otro punto importante es que en la demanda de los hogares aumentó un 45% el consumo de carne, que ocasionó las compras de pánico y del desabasto. Ahora, voy a tocar un punto importante. El problema es que en Estados Unidos 4 grandes empresas controlan casi el 80% de todo el mercado de la carne. Por mencionar, las 4 son Cargill Inc., Tyson Food Inc., JBS y por último la National Beef Baking. En contraste con México, que son varias empresas las cuales están en constante producción y que, por ejemplo, en Estados Unidos una sola planta puede procesar, no sé, el 15% de la carne que se consume en una región. En contraste con México, que están las empresas constantemente en una producción constante y que no está tan acumulada, no representó una reducción en la producción. Por último, citaré algunas recomendaciones. Primero, en el papel de consumidores debemos regular el consumo de cárnicos a estados esenciales. Me refiero a un consumo habitual y no en exceso. Es decir, que no se hagan compras de pánico, ya que el suministro no está trabajando a su capacidad habitual. Ahora, desde el punto de vista como industria, se deben de aumentar las medidas de sanidad y de movilidad en los trabajadores para que la cadena de producción se mantenga, no haya contagios y posibles daños a la inocuidad alimentaria, que es lo más importante hoy en día en esta pandemia. Gracias por su atención.